La exposición a ruidos intensos es la segunda causa de pérdida de audición en todo el mundo. Y esto es porque una exposición a ruidos intensos hace daño en tu oído interno. En este vídeo vamos a hablar de ruido y oídos y cómo protegerte mejor en ambiente laboral, en tu tiempo de ocio o incluso en casa en tu día a día. Recuerda que el objetivo de este vídeo es divulgativo. Si tienes pérdida de audición o has notado cualquier síntoma en el oído, te recomiendo encarecidamente que visites a tu otorrinolaringólogo. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Ignacio Alcalá Rueda, soy otorrinolaringólogo y hoy vamos a hablar de ruido y oído. Vamos a por ello. ¿Por qué el ruido es malo para tus oídos? Mira, para responder a esta pregunta, lo primero que tienes que entender es cómo funciona la audición. La audición funciona porque el sonido, una onda mecánica, atraviesa tu conducto auditivo externo y llega hasta tu tímpano, donde vibra. Ese tímpano va a mover la cadena de huesecillos y esa cadena de huesecillos está conectada con el oído interno, el verdadero órgano de la audición. En tu oído interno existen unas celulitas pequeñas llamadas células ciliadas que tienen una especie de cilios o podríamos llamar pelillos en la zona más superior, donde los líquidos del oído producen la estimulación. Si el ruido que llega hasta tu oído es muy intenso, ese líquido de tu oído interno va a moverse con mucha potencia y esto puede terminar dañando esos cilios y a esas células ciliadas, produciendo daños en ocasiones irreversibles. Pero es que el sonido fuerte o el ruido no solo va a afectar a tu oído, también va a afectar a tu salud emocional. Puede producir síntomas como fatiga, estrés, ansiedad, y si sumamos lo malo del daño en el oído con lo malo del daño a nivel emocional, podremos tener síntomas tan desagradables como el acúfeno o el tinnitus, la hiperacusia o sensación de impotencia, frustración, ansiedad. Por todo esto es imprescindible que cuides tu audición y para ello en este vídeo vamos a hablar de tapones de protección. Primero necesitamos entender cómo es el sonido y por qué afecta el ruido a tu oído. Esto será especialmente importante en aquellas personas que trabajen expuestas a ruidos intensos, como pueden ser trabajadores de la construcción, músicos, técnicos de sonido o conductores, entre muchos otros. ¿Qué es el sonido y el ruido y qué características tiene? Mira, el sonido va a tener fundamentalmente tres características importantes. La primera de ellas es la que conocemos como frecuencia. El sonido es una onda mecánica que se transmite a través de cualquier medio. En nuestro caso, cuando escuchamos, se transmite a través del aire, llegando hasta tu membrana timpánica, puede transmitirse también a través del hueso. La frecuencia es la velocidad a la que vibra esa onda, o más bien dicho, el número de veces que esa onda se repite por segundo. Si esa onda va muy rápido, se repite muchas veces por segundo, vamos a tener un sonido agudo, como puede ser este que estás escuchando. Eso hará que en tu oído interno se estimulen unas zonas concretas en las que hay células ciliadas. Si el sonido vibra pocas veces por segundo, tendremos lo que se denomina un sonido grave, como este. Y eso hará que en tu oído, en una zona concreta, también se estimulen células ciliadas. La segunda característica es la amplitud. Y la amplitud se va a referir a la intensidad del sonido. Un sonido más fuerte va a hacer que en tu oído interno esas células reciban un estímulo más fuerte. Si vamos a estar expuestos a un sonido agudo, a una amplitud o de una amplitud muy alta, se afectará sobre todo las células ciliadas que recogen el sonido de esa frecuencia. Si por el contrario tenemos un sonido muy intenso de una amplitud muy alta de una frecuencia bajita, se van a afectar y se van a dañar las células ciliadas responsables de escuchar los sonidos graves. Por tercero tenemos la duración, que es cuánto dura ese sonido. La duración del sonido, curiosamente, en tu oído va a afectar a la percepción de cómo es ese sonido. Sonidos muy largos e intensos pueden darte sensación de que existe todavía una mayor intensidad de la que realmente hay. Además, tenemos la falsa creencia de que existen sonidos buenos y sonidos malos. Esto puede ser verdad para tu cerebro, por ejemplo. No es lo mismo tener un ruido de herramientas que tener una música clásica, fantástica, por ejemplo, de Mozart. Sin embargo, la intensidad de ese sonido va a afectar a tus oídos por igual y puede dañar tus células ciliadas por igual. Como le digo a los músicos en la consulta, ojo, porque aunque ese sonido sea un sonido de una alta calidad, igualmente va a poder dañar tu oído y deberás protegerte de la misma manera.
¿Cómo pueden ayudarte los tapones de los oídos para proteger tu oído del ruido? Mira, como hemos dicho, el ruido o el sonido es una onda física y los tapones son unas estructuras físicas que atenúan la entrada de ese sonido o de ese ruido en tu oído. En función del tipo de ruido que queramos atenuar, ahora hablaremos de ello, podremos utilizar unos tapones u otros tapones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los tapones para el ruido no deben ser utilizados en algunas situaciones. Por ejemplo, en ambientes de trabajo donde sea fundamental escuchar a compañeros, para eso habrá tapones más concretos, o pacientes que sufren de hiperacusia. La hiperacusia es la falsa percepción de un sonido de una intensidad muy fuerte cuando en realidad la intensidad es normal. Y esa hiperacusia produce síntomas emocionales muy importantes en los pacientes. Por último, si estás decidido a utilizar tapones para los oídos, recuerda que debes cuidarlos. También hablaremos de ello. Tienes que mantenerlos limpios, cuidados y cada cierto tiempo hacer una renovación para evitar posibles sustos futuros. Vamos a hablar ahora de los distintos tipos de tapones para proteger tus oídos del ruido. En primer lugar, hablaremos de los tapones de espuma. Los tapones de espuma, como su propio nombre indica, están realizados de una espuma que se puede comprimir, introducir en el conducto auditivo externo, donde se van a expandir bloqueando la entrada de la onda sonora. El tapón de espuma, aunque produce una atenuación del sonido de aproximadamente unos 29 decibelios, que está bastante bien, puede presentar varios problemas. El primer problema es el tipo de material con el que está hecho. Estas espumas a veces pueden irritar el conducto auditivo y en pacientes que tienen especial sensibilidad en la piel, que tienen un eczema, producir algunas molestias. Otro de los problemas que pueden tener los tapones de espuma es que atenúan el sonido de todas las frecuencias al mismo nivel. Esto hace que sean poco útiles, especialmente en ambientes de trabajo donde hay que estar muy pendiente de estímulos sonoros externos, porque no va a distinguir una voz humana del ruido de la maquinaria, por ejemplo. Esto se denomina atenuación lineal, es decir, no tenemos una diferencia, como decía, entre la atenuación de unos sonidos graves y otros sonidos agudos. El uso de tapones de espuma puede ser recomendable, por ejemplo, para utilizar de forma puntual para exposición puntual a ruidos intensos. Puede ser, por ejemplo, un concierto, una exposición momentánea a un ruido de alta intensidad. Y podrían no ser una mala opción para utilizar para el descanso nocturno en pacientes en los que no se irrite demasiado ese conducto auditivo externo. Otra de las ventajas de los tapones de espuma es que son baratos, fáciles de encontrar y de comprar en cualquier sitio y fácilmente reemplazables. Vamos a hablar ahora de los tapones de silicona. La silicona es un material distinto, más o menos rígido en comparación a la espuma y van a tener de bueno también una atenuación, en este caso de una intensidad menor que los tapones de espuma. Aproximadamente va a ser de unos 15 decibelios. Existen modalidades también de tapones de silicona que se pueden realizar a medida. Los tapones de silicona tienen de bueno que aunque son algo más caros que los tapones de espuma, siguen siendo bastante asequibles. Son más duraderos, es decir, tendremos que renovarlos con menos frecuencia y se pueden lavar. Así que podremos tener nuestros tapones de silicona bien cuidados que nos van a durar mucho tiempo. La pega de los tapones de silicona, al igual que los tapones de espuma, es que van a producir una atenuación lineal del sonido. No va a haber diferencia entre la atenuación de ruidos graves y de ruidos agudos, por lo que tampoco son especialmente recomendables en ambientes de trabajo. Esta silicona va a producir menos irritación en el conducto auditivo externo que los tapones de espuma, por lo que en este caso los tapones de silicona son especialmente recomendables para utilizar durante la noche, para proteger el sonido del ruido, sobre todo si tienes problemas para conciliar el sueño porque hay algún ruido de algún vecino cerca, por ejemplo. En cuanto a este tema de descansar por la noche con tapones, te recuerdo, como ya te explicaba en otro vídeo, que el tapón se puede utilizar durante toda la noche sin ningún problema. Solamente aquellos pacientes que produzcan muchísima cera van a tener algo más de acumulación por utilizar el tapón. Si haces una visita periódica a tu otorrinolaringólogo y cuidas bien esos tapones, en principio no deberías tener grandes problemas. Como material alternativo a la espuma y a la silicona tenemos los tapones de goma. Estos pueden ser algo más difíciles de encontrar y las propiedades no difieren demasiado de los anteriores. En este caso cambia el material,
pero también se pueden reutilizar. Si los mantienes, los lavas, si lo cuidas de forma adecuada, los podrás utilizar durante periodos prolongados. Vamos ahora a hablar de los que creo que son los tapones más interesantes, y serían los tapones con filtros. El filtro es una capa de material adicional que se coloca en el tapón auditivo para mejorar la atenuación del sonido. Y a diferencia de lo que ocurría con los anteriores materiales, la espuma, la silicona y la goma, el filtro va a permitir, según el material, atenuar más una frecuencia que otra. Por ejemplo, en ambientes industriales ruidosos, donde el trabajador está escuchando ruidos muy intensos pero necesita escuchar a los compañeros, podríamos utilizar un tapón con filtro que atenúe hasta 40 decibelios los sonidos de frecuencias agudas. Esto permitiría proteger el oído a la vez que te permite trabajar. Estos tapones con filtros son también especialmente interesantes en los músicos profesionales o amateurs a la hora de ensayar y a la hora de tocar en concierto. Aunque estos músicos son bastante reticentes a utilizarlos, deberían darse cuenta que en un periodo prolongado y a futuro esto va a mejorar su salud auditiva y por tanto su desempeño profesional. Existen también tapones con filtros que se pueden realizar a medida. Esto es especialmente cómodo y especialmente útil en pacientes o en personas que lo vayan a utilizar durante mucho tiempo. Lo malo de los tapones con filtros es que pueden llegar a ser muy caros. Existe un mercado enorme de tapones con filtros en los que vamos a encontrar precios muy distintos. Te aconsejo que antes de comprar un tapón con filtro te informes bien del tipo de ruido al que sueles estar expuesto, busques el filtro más adecuado para ese ruido y entonces te lances a valorar opciones. Yo personalmente creo que no deberías ahorrar en comprar unos tapones con filtro que cubran tus necesidades, porque estamos hablando de tu futuro auditivo, que aunque parezca a día de hoy poco importante, créeme que en unos años lo agradecerás, especialmente si eres músico o si te dedicas a trabajar en ambientes ruidosos. Una cosa muy importante que hay que aclarar de los filtros es que funcionan de forma pasiva. Los filtros no son tecnología de cancelación de ruido y los filtros no van a llevar una alimentación o una batería. El filtro es el propio material que actúa atenuando más unos sonidos que otros gracias a que el sonido es una onda con propiedades mecánicas. Según el tipo de material y la disposición en la que se encuentre la estructura de ese material, atenuará más unos sonidos que otros. Un caso especial y concreto de tapones con filtro que sí que llevan alimentación serían los tapones para los cazadores. Los cazadores están expuestos a ruidos muy intensos de disparo y de explosiones y pueden tener daños graves en su oído por esa onda explosiva sonora mecánica rápida. Estos tapones tienen una pequeña pila que lo alimenta y son capaces de notar ese sonido intenso y en ese momento activarse para proteger el oído del sonido. La atenuación de estos tapones para cazadores puede ser de hasta unos 40 decibelios en algunos casos y tienen de bueno que los más modernos se pueden ajustar para cambiar el programa según la exposición de ruido a la que preveemos que nos vamos a exponer. Como te decía, es importante que adaptes el tapón a tus necesidades. Ya lo hemos hablado, pero vuelvo a insistir, no es lo mismo que lo utilices para dormir, que lo utilices para trabajar, que lo utilices para una actividad de ocio. En cualquier caso, insisto, tu salud auditiva en un futuro te lo agradecerá y esto va a evitar pérdidas de audición con algo tan sencillo como utilizar un tapón de forma ocasional. La cancelación de ruido es una tecnología que se ha implementado recientemente en muchísimos auriculares, audífonos y distintos dispositivos de amplificación de sonido. La cancelación de ruido, a diferencia del tapón con filtro, sí que va a ser activa, es decir, necesita de una alimentación en forma de batería, de un auricular, batería o alimentación, necesita de un micrófono y necesita también de un procesador. Esto se ha hecho muy popular y se anuncia ya que va a mejorar la calidad del sonido que escuchamos al oír música, por ejemplo. Y alternativamente se puede utilizar también para proteger el sonido del ruido. La tecnología de cancelación de sonido lo que hace es captar el ruido de fuera mediante ese micrófono. Una vez que le llega ese ruido, esta tecnología es capaz de analizar la onda que llega y de emitir una onda inversa. Esa onda inversa se va a juntar con la onda del ruido y la va a anular, anulando por tanto el ruido que llega desde el exterior.
Esto es posible gracias a ese procesador. Ese procesador que se encarga de coger el sonido, analizarlo y, como te decía, enviar esa onda inversa. La tecnología de cancelación de sonido es especialmente útil en ambientes ruidosos como pueden ser el tráfico, un lugar de ambiente laboral ruidoso, para bloquear el ruido de fondo en transporte público mientras utilizas música. Y esto también permite que el nivel de intensidad al que escuchas música sea menor y esos decibelios dañen menos a tu oído, gracias a que no tienes que subir más el volumen para tapar el ruido de fuera. Es importante, por otra parte, saber que la cancelación de ruido puede no cancelar todos los tipos de ruidos y en ocasiones puedes tener que escuchar algunas voces que esa cancelación de ruido puede bloquear. Por eso mi recomendación, insisto, es que utilices tapones con filtro para esas situaciones de las que ya hemos hablado. Para que los tapones de oído te duren el máximo tiempo posible, hay 4 recomendaciones que debes seguir al pie de la letra. El primero es limpiarlos de forma habitual. Lee las instrucciones según el material del que esté hecho y manténlos limpios para que no se acumule cerumen, cambien de color o incluso si has tenido alguna infección, mantenga ese resto de infección pegado al tapón. Esta limpieza va a permitir que el tapón sea mucho más duradero, ahorrándote algo de dinero al final del proceso. En segundo lugar, almacénalos en un lugar adecuado, no los tengas en cualquier sitio y en contacto con cualquier superficie, porque entonces al introducirlos en el oído podrás introducir algunas bacterias y algunos elementos que lo pueden dañar. Polvo, por ejemplo, que también puede irritar tu conducto auditivo externo. Y tercero, reemplázalos cuando hagan falta. El tapón tiene una vida media según el tipo de material del que esté hecho. Y algunos tapones tienen el peligro que si lo utilizas más tiempo del que deberías, empiezan a desintegrarse y pueden dejar algún restito dentro de tu conducto, lo que hará que eventualmente termines en el otorrinolaringólogo. Si quieres evitar esa visita extra para tener que quitar un trozo de tapón, reemplázalos cuando hagan falta. Lee las instrucciones de uso. Algunos tapones tienen la recomendación de humedecerlos ligeramente antes de colocarlos. Y especialmente algunos tapones con filtro pueden tener alguna necesidad especial para que te duren más tiempo. ¿Cuándo no debes o cuándo no es recomendable utilizar tapones para los oídos? El primer motivo, ya hemos hablado de él, es cuando tengas que escuchar algunas instrucciones importantes o si trabajas en un lugar en el que sea especialmente importante escuchar en todo momento. La segunda contraindicación para utilizar tapones en los oídos sería, por ejemplo, que tuvieras una infección activa. El oído no debe taparse cuando haya una infección porque esa humedad y ese resto infeccioso va a quedarse en el conducto, irritando todavía más la piel, perpetuando la infección. En tercer lugar, si tienes problemas auditivos, debes consultar antes con tu médico para ver si eres susceptible de utilizar estos tapones para el ruido. Es especialmente importante no usarlos o aprender a dejar de usarlos en pacientes que sufren de hiperacusia, que es, como decíamos, esa intolerancia al ruido, y también en pacientes que sufren misofonía, una sensación desagradable ante ruidos concretos como pueden ser la masticación, el roce de una hoja. Esto varía mucho según cada paciente. ¿Por qué es contraproducente? Es contraproducente porque cuanto más evitas el sonido, más vas a querer evitarlo en un futuro. Es lo que se llama una actitud evitativa. Y en estos casos tendrás que exponerte poco a poco a esos sonidos para conseguir interiorizar ese problema y no evitarlo todo el rato con tapones. Por último, si tienes alguna sensibilidad especial o alguna alergia a algún material o componente de los tapones, no deberías utilizarlo, porque vas a producir una reacción alérgica en la piel de tu conducto auditivo externo. Espero que te haya gustado este vídeo, ha sido un placer hablar de protección auditiva, solo queda que me hagas caso y que protejas tus oídos del ruido. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete, dale like, cualquier duda déjamela en los comentarios y si tienes cualquier aporte o cualquier recomendación sobre un vídeo futuro, no dudes en escribirla. Un saludo.